La notificación que cambió todo. Era un viernes por la noche cualquiera. Estaba tirado en el sofá, con el celular en la mano, esperando que Laura terminara de bañarse para salir a cenar. El televisor estaba encendido, pero ni siquiera prestaba atención. Mi mente estaba en otra parte, en lo cansado que estaba después de la semana de trabajo. Hasta que sonó su teléfono. No era el tono normal de mensaje. Era esa vibración corta, rápida, la que solo hacía cuando llegaba una notificación de alguna app específica. Después vino el torrente de excusas: es solo dinero extra, no es infidelidad, nunca me encontré con nadie. Pero para mí, la traición estaba ahí. No solo por el contenido, sino por las conversaciones, por las mentiras cuando le preguntaba por qué llegaba tarde o por qué a veces se encerraba en el baño con el teléfono. Terminamos esa misma noche. Ella se fue llorando, diciendo que no había pensado que me afectaría tanto. Yo me quedé con el vacío de saber que la persona que creía conocer tenía una vida paralela, una en la que nuestro amor era solo un guión más en su historia. Y lo más irónico, si me lo hubiera planteado desde el principio, tal vez lo habría entendido. Pero el secreto lo convirtió en algo sucio, en una mentira que nunca podré perdonar. La noche que encontré el OnlyFans de mi novia. Todo comenzó con un detalle estúpido, una cosa mínima que no cuadraba. Era un viernes por la noche y estábamos acostados en mi cama, viendo una película. Ella tenía el celular en la mano, como siempre, pero esa vez noté algo raro. Cada vez que yo me acercaba, giraba la pantalla levemente, como si no quisiera que viera algo. Al principio lo atribuía a que estaba chateando con alguna amiga, o tal vez comprando algo y no quería spoilearme un regalo. Pero luego, cuando se levantó al baño, dejó el teléfono desbloqueado sobre la cama. Nunca había sido de revisarle nada, pero algo en mi estómago me dijo mira. Y lo hice. No era un chat. Era una notificación de OnlyFans. Un mensaje de un tal Jason-88 que decía: oye, ¿cuándo subes ese video que me prometiste? Ya pagué el extra. El corazón se me detuvo. Abrí la app sin pensarlo. Y ahí estaba, su perfil, con fotos y videos que nunca me había mandado a mí. Fotos en lencería que yo no conocía. Videos donde se mordía el labio, y hablaba en un tono que jamás había usado conmigo. Todo con un precio, todo con likes y comentarios de desconocidos. Lo peor fue ver la fecha de creación del perfil, 3 meses atrás. Llevábamos 1 año juntos. Cuando salió del baño, me encontró sentado al borde de la cama, con su teléfono en la mano. Supongo que mi cara lo decía todo, porque ella palideció al instante. ¿Qué haces?, dijo, pero su voz tembló. ¿En serio? Le devolví el celular. ¿Esto es lo que hacías cuando decías que estabas ocupada? Ella tragó saliva. Intentó explicar. Dijo que era solo dinero fácil, que no significaba nada, que nunca había estado con nadie en persona. Pero cada palabra me dolía más. Porque no era solo el contenido. Era la mentira. Las noches en las que me dijo que estaba cansada para tener intimidad, pero luego subía fotos en ropa interior. Las veces que me pidió privacidad para trabajar en sus proyectos, cuando en realidad estaba grabándose para otros hombres. ¿Y si alguno de esos tipos te reconoce en la calle?, le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Ella no supo qué responder. Terminamos esa misma noche. Me juró que lo cerraría, que lo dejaría atrás, pero ya era tarde. La confianza estaba hecha pedazos. A veces pienso en esos hombres, en los mensajes, en el dinero que le enviaban. Y me pregunto si alguna vez, mientras yo le decía que la amaba, ella estaba pensando en cómo editar su próximo video. Lo más irónico es que, si me lo hubiera contado desde el principio, tal vez lo habría entendido. Pero la mentira lo cambió todo. Ahora, cada vez que veo a alguien girar su celular para ocultar la pantalla, me acuerdo de ella. Y duele. La noche que todo cambió. Era un jueves cualquiera. Llovía afuera, ese tipo de lluvia que te hace querer quedarte en casa, abrazado a alguien. Yo estaba en el sofá, con mi laptop sobre las piernas, revisando unos correos del trabajo. Mi novia, Sofía, estaba en la habitación, supuestamente durmiendo. O eso pensaba. Hacía semanas que notaba algo raro. Llegaba tarde del gimnasio, pero nunca sudaba. Recibía mensajes a altas horas de la noche y los ocultaba rápido. Y, lo más extraño, había dinero extra en su cuenta sin explicación. Pero yo confiaba en ella. O eso me decía a mí mismo. Esa noche, sin embargo, algo hizo clic. Un sonido de notificación en su teléfono, que había dejado en la mesa de centro.
No era mi estilo revisar, pero algo en mi estómago me dijo que mirara. Y ahí estaba. Un mensaje de una app que no reconocía: tu contenido subió un 30% de engagement esta semana. ¿Quieres programar una sesión en vivo? Mi corazón se detuvo. Abrí su Instagram en mi laptop, buscando pistas. Nada. Luego, por instinto, escribí su nombre en Google seguido de OnlyFans. Y apareció un perfil con fotos que reconocí al instante: nuestro dormitorio, la silla de la cocina que yo mismo había pintado, incluso el collar que le regalé en nuestro aniversario. Todo estaba ahí, monetizado. La rabia me quemó por dentro, pero también algo peor: el dolor. Porque no era solo el engaño, era la intimidad violada. Esas fotos, esos videos, eran momentos que yo creía nuestros. Cuando salió de la habitación, me encontró sentado en el mismo lugar, pálido, con su teléfono en una mano y mi laptop abierta en la otra. No hizo falta decir nada. Yo no era de revisarle el celular, jamás lo había hecho, pero algo en ese sonido me puso alerta. Quizás fue la manera en que el móvil vibró contra la mesa de centro, como si estuviera escondiéndose. Cuando Laura salió del baño, envuelta en una toalla y con el pelo aún goteando, me sonrió y dijo: 5 minutos más, amor. Pero yo ya no podía pensar en la cena. Esa vibración me quemaba la cabeza. La mentira que olía mal. Pasaron 2 días. La notificación se repitió, siempre a la misma hora, entre las 9 y 10 de la noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No es lo que piensas, intentó, pero las palabras sonaban huecas. ¿Qué es entonces, Sofía? ¿Un trabajo de oficina? Escupí, sintiendo cómo cada palabra me cortaba la garganta. Ella se derrumbó. Me contó que empezó por dinero rápido, que eran solo fotos, que nunca pensó que me enteraría. Pero lo peor fue cuando admitió que algunos de sus clientes premium eran amigos míos. Gente que yo saludaba en el bar, que venía a nuestras parrilladas. Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente, empacó sus cosas en silencio. Nunca hablamos del tema otra vez. Pero hasta hoy, cada vez que paso por ese café donde nos conocimos, me pregunto cuánto de lo que vivimos fue real, y cuánto fue solo un guión para su próximo contenido. Y duele. Duele como un hueso roto que nunca termina de sanar. La notificación en su teléfono que lo cambió todo. Recuerdo que era un martes por la noche, uno de esos días agotadores donde el trabajo te chupa el alma. Llegué a casa, me dejé caer en el sofá y, como siempre, revisé mi teléfono sin pensar mucho. Pero ahí estaba, una notificación de OnlyFans. Tu suscripción a Candy-XX ha sido renovada. Al principio, pensé que era spam. Yo no tenía ninguna suscripción a esa plataforma. Pero el nombre, Candy-XX. Algo en mi estómago se retorció. Mi novia, Daniela, siempre bromeaba con que tenía un alter ego llamado Candy cuando salíamos de fiesta. Es mi nombre de stripper, decía entre risas. Nunca le tomé importancia. La sospecha que se convirtió en obsesión. Decidí no decir nada esa noche. Quizás era una coincidencia, ¿no? Pero al día siguiente, mientras ella estaba en la ducha, su teléfono vibró. Un mensaje de Telegram: hola, cariño, ¿me envías el video personalizado que te pedí? Te transferí los $50 ya. Mi corazón latió tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. Abrí su teléfono. Sí, sé que estuvo mal, pero no pude evitarlo. La contraseña era nuestra fecha de aniversario. Y ahí estaba, chats con hombres, fotos en lencería, transacciones de PayPal con descripciones como contenido exclusivo. El momento en que todo estalló. Decidí confrontarla esa misma noche. Preparé su plato favorito, como si fuera nuestra última cena. Cuando le pregunté directamente, se quedó pálida. ¿Cómo te enteraste? Fue lo único que dijo. No hubo negación, solo silencio incómodo. Resulta que lo hacía desde antes de conocerme. Es solo dinero fácil, argumentó. Nunca los he visto en persona. Pero para mí, eso no cambiaba nada. Había pasado 2 años creyendo que éramos transparentes, que no había secretos. Y de repente, cada beso, cada momento íntimo, se sentía contaminado. La decisión que nadie quiere tomar. Terminamos. No podía sacarme de la cabeza las imágenes de otros hombres viéndola, deseándola, pagando por algo que yo creía que era solo mío. Lo más doloroso fue darme cuenta de que, en el fondo, no la juzgaba por hacerlo, sino por ocultármelo. A veces,
Cuando no puedo dormir, me pregunto si reaccioné exageradamente. Pero luego recuerdo esa notificación en mi teléfono, y el nudo en la garganta vuelve. ¿Alguien más ha pasado por esto? ¿Cómo lo manejaron? La noche que el Wi-Fi me traicionó. Todo empezó con una sospecha tonta. Llegué a casa después de un turno doble en el hospital, soy enfermero, y solo quería tirarme en el sofá, poner Netflix y desconectar. Pero el internet andaba lento, demasiado lento. Mi novia, Carla, estaba en la habitación con la puerta cerrada, algo que últimamente era más frecuente. Le grité, ¿estás descargando algo? El internet está hecho mierda. Su respuesta fue un no, nada demasiado rápido, seguido de un silencio incómodo. Decidí revisar el router. Entré a la configuración y ahí estaba, un dispositivo conectado con un nombre raro, Sweet Carla 23. No era su teléfono, porque el de ella parecía como iPhone de Carla. Me quedé mirando la pantalla, el corazón latiéndome en la garganta. Abrí el historial de búsqueda del router. Sí, eso existe, y aparecieron dominios extraños, algunos con nombres como OnlyFans Creator Dashboard y plataformas de pago adulto. El golpe bajo vino después. Esa noche, mientras ella dormía, agarré su celular. No quería hacerlo, pero la duda me carcomía. Su Instagram estaba lleno de mensajes de hombres que le enviaban dinero, fotos íntimas, propuestas. Uno decía, ¿cuándo me das turno, mi amor? Ya pagué el video personalizado. Pero lo peor fue lo que encontré en su galería. Videos que nunca me había mandado a mí. Posando con lencería que yo no le había comprado. En nuestro dormitorio. En nuestra cama. Con el peluche que yo le regalé en el fondo. El clímax fue una discusión silenciosa. No gritamos. No hubo drama. Solo miré su teléfono, lo dejé sobre la mesa, y le dije, ¿cuánto cobras por lo que a mí me das gratis? Ella se puso pálida. No negó nada. Solo dijo, es solo dinero, no significa nada. Una noche, mientras ella dormía, cedía la tentación. Tomé su teléfono con cuidado, deslicé el dedo, la contraseña era nuestro aniversario, y busqué la fuente de esos mensajes. No fue difícil encontrarlo. Entre las apps, una llamada Fanzone, nunca la había visto antes, tenía 47 notificaciones sin leer. Al abrirla, el corazón se me detuvo. Fotos. Fotos de ella. En lencería, en poses sugerentes, algunas con la cara pixelada, otras sin esconder nada. Y así, en una noche, dejé de ser su novio para convertirme en otro cliente. Ahora cada vez que veo una cama bien tendida, pienso en cuántos la habrán visto a ella ahí. Y duele. Duele más que cualquier golpe. La noche que todo cambió. Era un jueves cualquiera. Llegué del trabajo cansado, con ganas de abrazar a Sofía y olvidarme del estrés. Habíamos estado juntos casi 2 años, y aunque nuestra relación tenía sus altibajos, nunca sospeché que algo así pudiera pasar. Ella estaba en la habitación, con la puerta entreabierta, hablando en voz baja. Pensé que estaba en una llamada con alguna amiga, hasta que escuché algo que me heló la sangre. Sí, cariño, por supuesto que puedo hacer eso. ¿Quieres que use el corset rojo o prefieres algo más atrevido? Me quedé paralizado. No era el tono con el que hablaba con sus amigas. Era dulce, seductor, casi profesional. El descubrimiento. Decidí no interrumpirla. En vez de eso, me senté en el sofá del living, con el corazón a mil. Cuando terminó su llamada, salió de la habitación y me vio ahí, pálido. ¿Hace cuánto llegaste?, preguntó, tratando de sonar casual. Lo suficiente, respondí, mirándola fijamente. Ella tragó saliva. Sabía que la había pillado. La confesión, o falta de ella. Al principio intentó negarlo. Era solo un roleplay con una amiga, dijo. Pero yo no era tonto. Esa noche, mientras ella dormía, revisé su teléfono, algo que jamás había hecho antes, pero el instinto me ganó. Y ahí estaba todo. Mensajes de hombres, y algunas mujeres, pidiéndole fotos, videos personalizados, videollamadas privadas. Links a una plataforma de contenido para adultos donde tenía suscriptores. Fotografías íntimas que yo nunca había visto, con poses y lencería que jamás usó conmigo. Lo más doloroso fue encontrar conversaciones donde se refería a mí como mi novio que no sabe nada. El enfrentamiento. A la mañana siguiente, dejé su celular sobre la mesa con las pruebas abiertas. Ella entró a la cocina, vio todo y su rostro se desmoronó. ¿Por qué? Fue lo único que atiné a decir. Ella lloró,
Dijo que era solo un trabajo, que no significaba nada, que el dinero era bueno y que nunca había sido infiel físicamente. Pero para mí, la traición era la misma. ¿Y por qué lo ocultaste? Si no era gran cosa, ¿por qué mentirme todos estos meses? Le grité, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. No supo responder. La decisión. Terminamos esa misma tarde. Ella se fue de nuestro departamento con maletas llenas de ropa y su laptop, que era su herramienta de trabajo. Antes de irse, me dijo algo que todavía me duele. Nunca lo hubieras entendido. Y tal vez tenía razón. Pero no porque yo fuera cerrado o anticuado, sino porque el respeto y la honestidad eran la base de todo para mí. Lo que vino después. Pasé meses destrozado. No solo por el engaño, sino porque me costó reconciliar la imagen que tenía de ella, la mujer tierna que amaba, con la persona que vendía sus fotos a desconocidos. A veces me pregunto si habría reaccionado distinto si me lo hubiera contado desde el principio. Pero creo que nada habría cambiado. Porque al final, el problema no era el contenido. Era la mentira. Y las mentiras en el amor nunca terminan bien. La noche que todo cambió. Todo empezó con un mensaje anónimo en Instagram. Uno de esos perfiles falsos, sin foto, sin seguidores, con un nombre raro. El tipo solo escribió: "Tu novia está buenísima, bro. ¿Cuánto cobra por el privado?". Lo leí y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto. Le mostré el mensaje a Dani, mi novia en ese entonces, y ella palideció. Se rió nerviosa, dijo que debía ser algún idiota que la confundía con otra chica. Pero algo en su voz sonó falso, como cuando intentas convencerte a ti mismo de una mentira. La sospecha se instaló. Empecé a notar cosas raras. Llegaba tarde de la universidad, pero nunca estaba en la biblioteca como decía. Tenía dinero extra sin explicación, compraba ropa nueva, salíamos a lugares caros. Una vez, revisando su teléfono, sí, sé que estuvo mal, vi una conversación borrada con alguien llamado cliente VIP. Solo quedaba un mensaje suyo que decía: "Hoy no puedo, pero mañana sí. Manda el 50% primero". El día que lo confirmé fue casualidad pura. Un amigo me mandó un link de Twitter. "Oye, ¿esta no es Dani?". Era un perfil con fotos sugerentes, lencería ajustada, poses que jamás había visto en persona. El username era distinto al suyo, pero el lunar en su cadera izquierda no mentía. Era ella. Cuando la confronté, se derrumbó. Lloró, me dijo que lo hacía por la deuda de su mamá, que nunca había estado con nadie físicamente, que solo eran fotos y videos. Pero lo que más me dolió no fue el contenido en sí, sino las mentiras. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?, le pregunté. Desde antes de conocerte, admitió. La peor parte fue darme cuenta de que, para algunos de sus clientes, yo era solo el novio ingenuo. Uno incluso le escribió: "¿Y si le muestras mi mensaje mientras te grabas?". Y los mensajes: "Qué rica estás, mi vida, sube más así, te pago lo que sea, ¿haces videollamadas?". Lo peor, el perfil tenía meses de antigüedad. Meses. La confrontación. Al día siguiente, la encaré después del desayuno. Traté de mantener la calma, pero la voz me temblaba. "Laura, ¿qué es Fanzone?", pregunté, mirándola fijo. Ella palideció. Esa reacción lo confirmó todo. Es algo que empecé hace tiempo, antes de conocerte", balbuceó. "Pero ya lo dejé, te lo juro. Antes de conocerme, pagaría el triple". Terminamos esa misma noche. No por lo que hacía, sino porque durante meses viví una ficción. A veces pienso en esos hombres que la veían en pantalla mientras yo creía que éramos exclusivos. Duele, pero aprendí una lección brutal: hay secretos que destruyen más que la verdad. Ahora, cada vez que veo a alguien en una relación demasiado perfecta, me pregunto qué historias se esconden tras las puertas cerradas. Saqué mi teléfono y le mostré una captura de una publicación de la semana pasada. ¿Esto también fue antes? Se quedó callada. Después, rompió en llanto. Necesitaba el dinero, ¿ok? Mi mamá estaba enferma, los medicamentos son carísimos, y tú sabes que mi trabajo no alcanza. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era verdad? ¿O solo era otra excusa? La decisión. Al final, no pude. La amaba, pero cada vez que la miraba, solo veía los mensajes de otros hombres describiendo lo que querían hacerle. Cada vez que me tocaba, me preguntaba cuántas manos virtuales la habían deseado antes.
Nos separamos un mes después. Ella juró que lo había dejado, pero ya nada era igual. A veces, cuando no puedo dormir, me pregunto, ¿habría sido distinto si me lo hubiera contado ella? Pero nunca lo sabré. La noche que encontré el OnlyFans de mi novia. Todo comenzó con un detalle estúpido, uno de esos que pasan desapercibidos hasta que tu cerebro los encaja como la pieza final de un rompecabezas maldito. Era un martes cualquiera, y yo estaba en el sillón de mi apartamento, revisando mi correo mientras ella se bañaba. Hasta ese momento, creía que mi relación con Daniela era perfecta. Llevábamos 2 años juntos, compartíamos sueños, risas, y un perro adoptado que nos seguía a todos lados como si temiera que lo abandonáramos. Pero ese día, mientras buscaba un comprobante de pago en mi bandeja de entrada, vi un correo de OnlyFans con el asunto: tu contenido exclusivo ha sido un éxito. El remitente era Daniot22. Mi estómago se encogió. Dani era el apodo que solo yo usaba con ella. Al principio, intenté convencerme de que era spam. Pero el correo estaba dirigido a daniela.martinez@gmail.com, su cuenta personal, no a un buzón genérico. Y lo peor, el nombre de usuario coincidía con el que ella usaba en Instagram. El conflicto empezó ahí, en silencio. No dije nada esa noche. Me quedé despierto, dándole vueltas al asunto, preguntándome si estaba exagerando. Al día siguiente, mientras ella trabajaba, o eso creía yo, me senté frente a mi laptop y busqué Daniot22 en Google. Apareció de inmediato, un perfil de OnlyFans con una foto de perfil que no dejaba lugar a dudas. Era ella, en lencería negra, con una sonrisa que reconocía demasiado bien. Lo más doloroso no era que lo hiciera. Lo peor era el engaño. El clímax llegó una semana después. Decidí confrontarla, pero quería estar seguro. Así que, una noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono, algo que jamás había hecho. No tuve que esforzarme mucho. Tenía las notificaciones de OnlyFans silenciadas, pero ahí estaban, decenas de mensajes de hombres, algunos con propuestas indecentes, y respuestas suyas coquetas, llenas de emojis y promesas de contenido más hot. Me senté en el borde de la cama, con el corazón a punto de estallar. Ella despertó, confundida, hasta que vio su teléfono en mis manos. ¿Qué haces?, preguntó, pero ya lo sabía. ¿Cuánto tiempo llevas vendiendo fotos? El silencio fue la peor respuesta.